El enoturismo, el mundo del vino es hoy el primer tema de conversación de Marca España. Nuestros vinos triunfan por todo el mundo y nuestras bodegas son embajadoras del país. De todo esto y muchas más cosas vamos a hablar con Mar y Ana Sánchez, propietarias de la empresa de enoturismo Entre Cepas. Bienvenidas, es un placer que nos acompañéis aquí en Radio Exterior. Mar, Ana, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias por vuestra invitación. Bueno, pues lo primero, y para situar a todos nuestros oyentes, ¿qué es Entre Cepas? ¿Qué es lo que hacéis exactamente? A ver, Mar. Pues en Entre Cepas lo que intentamos es contagiar a todo el mundo de una pasión que compartimos, Ana y yo, que es la pasión del vino, la pasión del turismo y sobre todo con ese hilo conductor que es la gastronomía y la gastronomía, los vinos, el paisaje. Es que en España somos tan afortunados que es muy fácil hacer turismo disfrutando además de otras muchas cosas. Y Ana, ¿tú cómo definirías esta pasión tuya en Entre Cepas? Pues mira, esta pasión mía nació con Entre Cepas, sinceramente. No es una pasión que tuviese antes y ahí sí tiene mucha razón Mar. Es algo que te engancha desde el principio, te va contagiando y después no quieres perdértelo, quieres aprender más y más. Antes de este proyecto yo ni siquiera bebía vino, o sea, que hazte una idea. ¡Qué cambio! Un cambio de 180 grados, Totalmente, vamos. Totalmente. Es algo que vas descubriendo y ves la pasión de la gente que está detrás, cómo es el trabajo, cómo es todo ese proceso de creación y te emocionas por formar parte de él. Y es un poco lo que intentamos contagiar a la gente que está con nosotros. Muy bien, pues vamos a ir ahora a estos orígenes de esta pasión que nos estáis diciendo. Es una pasión por el mundo del vino, en definitiva, lo que transmite Entre Cepas. Y Mar, ¿quién te iba a decir a ti que todo comienza en un viaje a Francia en el que tú no hablas muy bien francés? Así que cuéntanos esta historia. Bueno, quizás es un poco anecdótico, ¿no? Y ciertamente ese viaje del que tú hablas son probablemente los orígenes de Entre Cepas, aunque el proyecto surgió muchos años después. Pero es cierto que cuando yo terminé mis estudios en Madrid, cuando terminé la universidad, me fui a Francia con la intención de mejorar el idioma. No... Porque hiciste turismo, ¿verdad? Yo estudié turismo, sí. Profesionalmente procedo del mundo del turismo. Cuando terminé de estudiar, como tú bien has apuntado, decidí irme a Francia para perfeccionar el idioma y bueno, complementar mi formación. Y destino, suerte, yo creo, me hizo ir a parar a un pequeño chateau en la Borgoña francesa, una preciosidad. Un pequeño hotelito de 13 habitaciones, o mejor dicho, 12 más 12 bis, como decían ellos. Y un pequeño chateau que además estaba rodeado de viñedos y tenía una pequeña cava, una pequeña bodega de vino. La verdad es que el trabajo entre semana era muy poquito, había muy poca clientela y el dueño, el propietario de este establecimiento decidió que la española se aburría demasiado y me buscó un entretenimiento que era etiquetar las botellas de vino que salían de aquella bodega. ¿No sabía lo que iba a hacer con eso? No, vamos. Yo creo que... tú tampoco. No fue consciente de que sería el germen muchos años después de este proyecto apasionante que después conseguí, como tú decías, ¿qué es Entre Cepas? Contagiar la magia y la pasión por el vino. Yo conseguí contagiársela a Ana para que empezáramos el proyecto y bueno, y después se la contagiamos a todo el mundo, pero el origen es aquel, esas tardes mías en una bodega de un pequeño chateau francés, poniendo etiquetas a botellas de vino. Algunas botellas de vino francés, pero que luego todo esto ha derivado en esta empresa de enoturismo español, en Entre Cepas. Que exactamente, ¿cuándo la fundáis? ¿De qué año estamos hablando, Ana? Pues el proyecto empieza a fraguarse a finales de 2010. Estábamos las dos en nuestros trabajos, cada una, ella en el ámbito de turismo, yo trabajaba en banca comercial, soy economista, con lo cual el giro de 180 grados que me decías, yo creo que ha sido de 360, salto al vacío. Pero bueno, comenzó a fraguarse a finales de 2010, que bueno, estábamos en nuestras empresas con unos procesos de reestructuración, ya no nos sentíamos tan cómodas con lo que estábamos haciendo y decidimos pues saltar al vacío. Nos decían que estábamos un poco locas de arrancar en plena crisis cuando todo estaba... Pero bueno, siempre hemos pensado que esos momentos son momentos de oportunidad. Yo creo que los momentos en los que hay dificultades es precisamente cuando hay que moverse y hay que moverse más, porque el que se mueve es el que consigue salir adelante. Entonces se fraguó en aquel momento, empezamos pues con la constitución de la empresa, todo el tema del papeleo y demás,
Y realmente cuando empezó la actividad fue pues un año después, cuando conseguimos ya cerrar nuestros trabajos, salir de nuestras empresas y demás, y a partir de ahí, pues hasta hoy. Entre Cepas es una empresa que habla del vino, del turismo, del vino, del enoturismo. Vosotras cuando empezasteis en la empresa ya estaba de moda el enoturismo, porque ahora desde luego es una auténtica explosión. Habéis visto que aunque no han sido muchos años, 3, 4 años, pero el sector va evolucionando, va cada vez mejor. Bueno, quizá lo que no estaba de moda era el término que alguien acuñó como enoturismo, pero la moda de disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestro vino en nuestro tiempo libre y en nuestros días de ocio no es una moda reciente. Yo creo que eso lo hemos disfrutado siempre. Quizá ahora se ponen algunas etiquetas o algunos nombres a determinadas modas, como tú bien dices. Pero, bueno, ciertamente yo creo que esa fortaleza de la marca España en nuestro turismo y en nuestra gastronomía viene de lejos. Y vosotros en concreto en Entre Cepas, ¿qué es lo que hacéis exactamente? Vamos a empezar. Por ejemplo, hacéis tapas, hacéis catas, ¿no? Y también tapas, que maridáis unas cosas con otras. Contadme exactamente cómo iniciáis a una persona que no sabe nada del mundo del vino, ¿por dónde empieza? Pues la verdad es que todo empieza cuando descorchas una botella de vino y la compartes con unos amigos y dices, esto está fantástico, bien porque el momento era el adecuado o bien porque la charla acompañaba a ese disfrute. Todo empieza ahí y cuando tienes un poquito de interés y quieres conocer más, pues bueno, te interesa profundizar un poquito en cuanto a conocimiento del mundo del vino. Ahí está Entre Cepas para echar una mano. Como tú bien apuntabas, hacemos actividades en las que damos a conocer un poquito más el vino desde un punto quizá más el punto técnico de la elaboración o de ciertas cualidades, aunque siempre desde un lenguaje muy sencillo y un lenguaje muy fácil de entender, porque el motivo último de descorchar esa botella de vino con la que todo empieza es disfrutarla. En esas actividades, que además intentamos siempre acompañarlas de otros placeres como son la gastronomía, pues intentamos que la gente aprenda un poquito más, pero sobre todo que disfrute. En este sentido, además, hacemos colaboraciones, por ejemplo, con la Escuela Sueños de Cocina aquí en Madrid, que también gran abanderado de nuestra marca España en cuanto a gastronomía, y buscamos siempre esa sinergia para unir vino y otros muchos productos nuestros que son grandes compañeros del vino. Y Ana, por ejemplo, cuando alguna de las personas, de los clientes que se acercan a vuestra empresa llegan y dicen, mira, es que yo quiero iniciarme en el mundo del vino, pero yo sé que no voy a poder catar nada porque mis sentidos tanto del gusto como del olfato están bloqueados, ¿qué es lo que les decís? ¿Hace falta ser iniciado en este mundo para poder disfrutarlo o te puedes acercar a él de una manera totalmente sin saber nada, desconocida en un principio y luego ya poco a poco te vas adentrando? Te puedes acercar de una manera completamente desconocida porque al final no es desconocida, porque es lo que decía Mar, tú descorchas una botella de vino, pruebas una copa de vino y sabes si te gusta o no te gusta. Quizá ha habido pues un poco de tabú o un poco de elitismo en torno al mundo del vino y esto ha hecho que la gente se retraiga a la hora de opinar o que de alguna manera piense que no tiene los conocimientos suficientes como para tomar partido. Si tú tomas un plato de comida y te atreves a opinar y dices si está soso o está salado, o si está insípido o no te gusta, igual puedes hacerlo con el vino. Es lo que decía Mar, a lo mejor no tienes los conocimientos técnicos, pero rompiendo ese hielo, nosotros lo notamos mucho en nuestros talleres. Cuando la gente llega al principio, pues a lo mejor está un poquito más intimidada, pensando que aquellos que están sentados allí con ellos saben más que ellos. Entonces, rompes el hielo desde el principio. Mar siempre les dice, no hace falta saber nada. Lo único que necesitamos saber es a quién le gusta el vino. Entonces, todos levantan la mano y a partir de ahí ya aquello empieza a fluir de una manera muy tranquila. Yo creo que es precisamente eso, darle a la gente el pie de que opine sin ningún tipo de trabas, sin ningún tipo de miedo a decir esto no me gusta o esto, yo no distingo ningún aroma, me estáis diciendo que huele a no sé qué cosa, pero no lo distingo, no pasa nada, esto es cuestión de entrenar como todo y aún y así hay una carga subjetiva muy grande en torno al mundo del vino y de la gastronomía. Al final cada uno tenemos nuestras preferencias en cuanto a sabores, a elaboraciones y demás. Es esto, no hace falta nada más. A partir de ahí, donde cada uno quiera llegar. Nosotros podemos irle dando niveles más avanzados cuando hay gente que tiene interés en profundizar en determinadas cosas.
pero al final el público al que nosotros vamos dirigidas, que es un público final, que es lo que os decía Mar, el carácter de la actividad es lúdico más que nada, pues llega a un punto en el que tiene ciertos conocimientos, le comentas ciertas anécdotas y ahí le vale. A partir de ahí empieza a disfrutar del vino. Hacemos otras actividades para profesionales, evidentemente, en otra línea. Eso ya es una línea de formación y demás. Son otros programas. Pero el gran público al que vamos dirigidos no necesita ningún conocimiento previo, ninguno. Público que disfruta de estos talleres y de estas catas, no solamente de vinos, porque también hacéis, por ejemplo, voy a poner la primera, chocolate, porque os confieso que es mi debilidad, ¿no? Hacéis también catas de chocolate, por ejemplo, en Entre Cepas, ¿no? Hacemos también catas de chocolate. Lo que intentamos es siempre despertar los sentidos, ese sentido del que tú hablabas, el sentido del gusto, el sentido del olfato. Y cuando estos sentidos están despiertos, hay muchas cosas de las que podemos disfrutar. Podemos disfrutar del chocolate, podemos disfrutar de la cerveza, podemos disfrutar del gin tonic que tan de moda está ahora. Ayer precisamente estuvimos hablando aquí de ginebra, de cómo poder elaborar tu propia ginebra en casa. O sea que sí, está muy, muy de moda la ginebra y el gin tonic. Sí, la cerveza también. Hay mucha gente que se ha animado a elaborar a nivel casero casi cervezas y bueno, la verdad es que hay muchas cosas para disfrutar con nuestros sentidos. Y también me llama la atención que hacéis catas también, por ejemplo, de té, de miel. También hay catas de agua, de aceite, en fin, que casi las posibilidades son infinitas, ¿no? Es dejar tus sentidos y que fluya imaginación, ¿no? ¿Qué es lo que aconsejáis a vuestros clientes, a vuestros consumidores? Bueno, pues el catálogo de opciones es amplio para que cada uno pueda elegir aquel producto o aquella actividad que más le pueda gustar. Al final el hilo conductor es el mismo, es lo que te decía Mar, es despertar los sentidos, entrenar los sentidos y percibir aquellas cosas que en la vida diaria pues no reparas, porque bueno, vamos a otro ritmo y no tienes, ahora últimamente ya lleva mucho tiempo funcionando, pero sabes que últimamente está cogiendo también mucha fuerza un poco lo que decías con el enoturismo, el movimiento slow food. Y al final yo creo que todos reivindicamos un poco ese disfrute de nuestra mesa, de nuestros productos. Entonces, en esa gama de productos es entrenar los sentidos y poder probar cualquier cosa. Cualquier cosa. Ahí ya está la preferencia de cada uno. A ti te dejamos el chocolate, para la próxima por te ejemplo. animas. Oye, ¿qué es la ruleta de aromas que he visto en vuestra página web? ¿Qué es exactamente eso, Marana? Bueno, pues la ruleta de aromas, entrando un poquito más en ese aspecto a lo mejor técnico que decíamos. O sea, más para profesionales, ¿puede ser esto ya un pasito más o no? Yo creo que no. Yo creo que todos tenemos en nuestra memoria muchos aromas archivados. Todos somos capaces de reconocer aquel aroma que tenía la casa de nuestros abuelos o el primer día de colegio. Son aromas que tenemos archivados y que desafortunadamente como no tenemos tan entrenada la memoria olfativa, a veces no somos capaces de identificar, pero están ahí. El vino tiene muchos aromas, tiene unos aromas específicos por el tipo de variedad con el que está elaborado, tiene otros aromas que son consecuencia del proceso de fermentación y por último podemos apreciar también en el vino aromas que son el fruto o el producto del tiempo de crianza, el tiempo que ha estado en barricas de roble. La ruleta de aromas no es más que un pequeño juego con el que intentamos entrenar nuestra nariz y empezar a descubrir todos estos aromas que podemos encontrar en el vino. Esto respecto a las catas, los talleres que se hacen aquí en Entre Cepas, pero luego también organizáis escapadas, visitas a bodegas, incluso también pues eso, escapadas de unos días, de a lo mejor de fin de semana, también a bodegas ya más lejanas que no están cerca de Madrid, para pasar allí unos días, lo que es el enoturismo en sí. ¿Estáis con todas las denominaciones de origen? ¿Cómo son estas escapadas que vosotras proponéis? Pues realmente cuando nació Entre Cepas, el leitmotiv de Entre Cepas, la actividad principal era el enoturismo. El tema de los talleres, digamos que ha sido algo inducido, solicitado por nuestros clientes que visitaban las bodegas sin mucho conocimiento y decían, oye, si vamos sabiendo algo, mucho mejor. Porque ese sería el siguiente paso, ¿no? Sí. Primero aprender en una cata, ¿no? En un taller y luego ya visitar una bodega para ya tener ciertos conocimientos para disfrutar verdaderamente de la visita, ¿no? Hombre, cuando tú haces una visita en la bodega te van a explicar muchas de las cosas que tú has visto, pero la sensación de la gente cuando llega a la visita sabiendo algo ya es como que lo disfruta mucho más, porque le empiezan a contar las cosas y ves que se dan codazos entre ellos y dicen, pues esto ya lo sabemos, nos lo han contado en el taller, fíjate, tal.
Trabajamos en toda España, trabajamos con todas las denominaciones de origen, trabajamos también con un grupo de bodegas en Oporto. Y bueno, las actividades nuestras se diseñan a medida para el cliente. Hay una serie de programas diseñados en nuestra página que el cliente puede encontrar con facilidad. Son propuestas, no dejan de ser un poco propuestas, pero la finalidad nuestra es trabajar en función de lo que el cliente demanda, pues en función de su presupuesto, del tiempo de disponibilidad, es lo que tú decías. No es lo mismo si dispongo de un día para pasar el día fuera de mi lugar habitual de residencia, o ya dispongo de una semana. Si quiero visitar un destino concreto porque me llama la atención o quiero hacer una ruta por varios destinos, ahí trabajamos a medida del cliente. Y la verdad es que no hay ningún problema tampoco, porque trabajamos con muchísimas bodegas, con muchísimos establecimientos, restaurantes, alojamientos. Al cliente se le ofrece al final un servicio integral. Todos aquellos servicios que demanda, porque nuestros clientes son muy diferentes. Cada uno, hay gente a la que le gusta salir y le gusta pues tener organizadas 4 cosas y hacer el resto del viaje a su manera, por su cuenta. Hay otra gente que no, hay otra gente que demanda llevar organizados todos los servicios, que le acompañes, que no le acompañes. Ahí, en función de lo que cada cliente necesita o prefiere, trabajamos y diseñamos su escapada. Lo que buscamos es que sea una experiencia y que sea inolvidable. Entonces, al final, todos no somos iguales. Y por vuestra experiencia con vuestros clientes, el turista del vino, del mundo del vino, el turista de la gastronomía, el enoturista, ¿es un turista informado que sabe lo que quiere? Es un turista muy informado, que tiene ya normalmente, en la mayoría de los casos, un concepto muy claro de lo que quiere. Es un turista, además, exigente, busca siempre servicios de calidad. Y lo bueno es que además es un perfil de cliente muy fiel, que cuando descubre el vino y la gastronomía de una zona, quiere más. Y repite. Repite. Quiere otra zona y quiere conocer otras bodegas, otro tipo de vino, porque además eso es algo también muy curioso. Aunque cada uno solemos tener una preferencia por un tipo de vino, la verdad es que visitar una bodega de Rioja o visitar una bodega de Jerez no tiene nada que ver en cuanto a paisaje, por supuesto, pero también en cuanto al tipo de vino que se elabora. El turista de vino, que por cierto casi siempre va acompañado con otro turista que no lo es de vino, quiero decir, y para el que también hay propuestas y actividades, porque siempre hay que contentar a todos. Hay que contentar a todos, efectivamente. Y cuando tú eres el acompañante de un turista de vino, quieres hacer actividades que también te satisfagan y te hagan disfrutar de ese día de ocio. Pero efectivamente el perfil del enoturista es alguien que tiene muy claro lo que quiere hacer y quiere disfrutarlo, y pide un nivel de servicios bastante elevado. Y ¿no os parece? Porque yo así, la primera impresión es que hay muchísima oferta. Aquí todas las bodegas, independientemente de la denominación de origen que sea, en todas se puede decir, todas tienen sus cursos, sus catas, sus visitas. Como decíamos al principio, el enoturismo sí que está realmente de moda. No podemos morir de éxito, no hay demasiada demanda, o hay tanta demanda para esta oferta, para tanta oferta. Puede ser contraproducente. Que quizá haya mucha oferta para mí es muy positivo, porque como apuntaba antes Ana, afortunadamente cada uno tenemos un gusto personal y hay que satisfacer los gustos de todas esas personas. De lo que a mí me da a veces miedo de morir es de quizá falta de profesionalización en ese servicio. Es verdad que el boom del enoturismo que tú apuntabas antes quizá nos ha invadido en los últimos 2 años, y yo creo que todo eso tendrá que empezar a tomar forma y tendremos que... A ver, el sector turístico en España es un sector muy importante, y en otros campos, en otro tipo de producto como el sol y playa o el esquí, hemos ido creciendo quizá de una manera un poco más progresiva, y la oferta se ha ido organizando y profesionalizando. En este sector del enoturismo, quizá eso está por llegar y tiene que suceder, que además haya, me parece a mí, que quizá pecamos un poco de falta de organización, en el sentido de que tendrán que unirse en algún momento empresa privada, institución, para que todo para que la oferta sea ordenada y se puedan ofrecer servicios totalmente profesionales. Y el turista del vino, que antes comentabas que era un turista muy fiel, un cliente muy fiel, pero lo mismo va a visitar
una misma persona, una bodega que está en La Rioja, a lo que comentabas antes, una que está en Jerez, porque son experiencias totalmente diferentes. O el que va a La Rioja, quizá, por ejemplo, va a Ribera de Duero, pero no se baja ya o bien a Galicia o bien al sur a Jerez. ¿Eso lo separa mucho o no? ¿Es abierto a todas las posibilidades? Pues hay un poco de todo. Hay gente que a lo mejor, igual que pasa con los vinos, tiene preferencia por un tipo de vino y no tiene demasiada disponibilidad o demasiada predisposición a probar otras cosas. Tiene un perfil de vino, un perfil de zona, nos pasa en cualquier otro tipo de turismo, y quiere repetir, quiere más de lo mismo, o sea, más, pero en la misma zona. Cosas distintas, pero en la misma zona. Pero hay mucha gente que no, porque es lo que os decía Mar. Por suerte en España tenemos vinos muy diferentes, con elaboraciones muy peculiares y zonas paisajísticas espectaculares. Entonces, al final, si vas buscando un poco esa complementariedad, no solamente el vino, sino también el resto de recursos turísticos, como apuntaba Mar, pues yo creo que quieres variar y quieres conocer cosas distintas. Se nos dan los dos perfiles de turista. Hay gente que quiere repetir en la misma zona y gente que quiere conocer zonas diferentes. Y una zona, una denominación de origen, porque no vamos a hablar de bodegas en particular, que lo está haciendo francamente bien y que está superando todas las expectativas. Pues mira, además una zona que habéis apuntado al principio del programa, el sur lo está haciendo muy bien. Realmente el volumen de visitas de las bodegas de Jerez, tanto a nivel nacional como internacional, es muy bueno. Bueno, una de las bodegas, no vamos a apuntar nombre como tú decías, pero la bodega más visitada de toda España está en Jerez, y además es gente que complementa muy bien la oferta enoturística con Son oferta profesionales, gastronómica y de manera muy profesional, sí. Bueno, yo quiero retomar esta pasión. En realidad estamos hablando todo este tiempo de lo que es esta pasión por el mundo del vino. En los momentos más felices siempre tiene que estar presente una botella de vino, descorcharla, ese momento mágico que tú aludías antes, Mar. ¿Cuál es para Ana y cuál es para Mar un momento feliz? ¿Cómo lo evocáis? Pues es que yo le daría la vuelta a la cuestión. Tú me dices, en un momento feliz tiene que haber una botella de vino. Yo creo que es que en el momento en el que abres una botella de vino, el momento se hace feliz. Buena puntualización. Sí, y incluso en los tragos amargos yo creo que es una buena compañera. O sea que sí, la dejamos ahí con nosotros. ¿Y para ti, Mar? Pues mira, efectivamente el momento en que se descorcha una botella de vino y además la compartes, parece que todo se ve de otra manera. Yo siempre tengo una debilidad y es que me quedo con burbujas. Nuestro fantástico cava me alegra muchísimos momentos. O sea que entonces para ti, para maridar, lo mejor es una buena copa de cava. ¿Con qué? A ver, vosotras que también os dedicáis a la gastronomía. El cava va con todo, el cava es fondo de armario. Tú, Ana, piensas lo mismo. ¿Tú por cuál te decides mejor? Pues mira, yo es que he sido un poco talibán. Yo es que cuando decidí saltar en todos los sentidos. Cuando dejaste la economía y dijiste... No, hombre, la economía no la puedes dejar porque te rodea. Al final tienes que estar al día. ¿O dejaste, tu trabajo? Dejé mi trabajo, me enfrasqué en esta historia y Mar siempre me decía desde el principio, yo cuando arranqué con esto, los vinos que más me fascinaron fueron precisamente los vinos de Jerez. De Jerez. Y son vinos muy complejos, son vinos complicados que cuando no tienes mucha práctica en aquello de catar y de disfrutar, no son de los que empiezas a tomar por primera vez. Sin embargo, yo me los echaría de perfume. Y ella me decía eso al principio, tú empezaste, pero empezaste fuerte. Digo, es que uno se pone o no se pone. O sea, que yo para mí me quedo con los vinos de Jerez. Muy bien, pues nos quedamos entonces con los vinos de Jerez y con de Ana y con los cavas de Mar. La verdad que desde Entre Cepas, tanto Mar como Ana transmiten su pasión por el vino, difunden su magia y la comparten como hoy acaban de hacer aquí con todos los oyentes de Marca España. Así que, Mar y Ana, muchísimas gracias por todo. Creo que todos hemos disfrutado hoy con vuestra compañía y con vuestra conversación, así que hasta una próxima ocasión aquí en Marca España. Muchas gracias, es un placer acompañaros siempre.